Buenos días por la morning. Miren, estamos hoy lo que conocemos como el Viernes Santo. Aquí se le dice el Buen Viernes. Es el viernes en el que nuestro Señor Jesús, después de haber pasado una noche muy difícil, ¿no? de juicios, muy tormentosa, es crucificado también y muere en la cruz en las horas de la tarde, a mitad de la tarde. Lo más seguro es que todos nosotros que estamos aquí hemos estado preocupados por algo que va a venir, alguna experiencia que nos hace que se nos suba el estrés y la ansiedad y la preocupación. Entonces puede ser, por ejemplo, en el caso de las mujeres cuando van a dar a luz, sobre todo si es el primer hijo. ¿Sí se acuerdan cuando tuvieron el primer bebé? ¿Cómo eran esos ratos antes de anticipación, quizás de miedo por las cosas que les dijeron? No, eso duele muchísimo y eso va a ser una cosa tremenda. El papá también angustiado ahí esperando, tal vez una entrevista de trabajo, tal vez una operación delicada tuya o de alguien que tú quieres mucho. Siempre pasamos por estas experiencias y no es solamente el momento, sino la anticipación. Nos angustia, nos mueve, nos preocupa muchas veces. Resulta que en Filipenses, como ya leímos ahorita Filipenses hace poco, ¿verdad? Todavía lo tenemos presente. En Filipenses 2 encontramos este poema de Pablo que dice: la actitud de ustedes debe ser como las de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Resulta que Jesús, hablando nosotros en el contexto de la semana, para estas alturas, ahorita 7:50 casi, ya estaba en camino allá a la cruz, ya estaba bien golpeado, ya estaba maltratado. Pero entonces la pasión, lo que conocemos como la pasión de Jesús, no empezó en la cruz ni empezó hoy en el camino a la cruz, sino antes. Empezó antes. Fíjense lo que dice Juan. Vamos a ver en Juan 12. Vamos a estar viendo varias partes. Los que estén anotando les voy diciendo, pero los que no vayan buscando rapidito las citas, ¿no? Fíjense lo que dice Juan. Juan 12:27. Estas son palabras de Jesús. Dice: ahora todo mi ser está angustiado. Todo mi ser está angustiado. Acuérdense que allá en el capítulo 1, el versículo 14 de Juan también, dice que el verbo se hizo hombre. El verbo se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Cuando nosotros pensamos en la cruz, en la pasión, en lo que sufrió Jesús, muchas veces tenemos ahí como en el subconsciente por allá, de que, no, claro, como es Dios, Él lo pudo haber aguantado todo. Pero tenemos que tener presente que Jesús tenía los mismos sentimientos, las mismas características, las mismas emociones que nosotros. Y enfrentándose a una situación tan tremenda, tan extrema, Él se angustia, se preocupa. Entonces, no es nuevo para él esto tampoco,
porque el mismo Juan en el capítulo 11, ¿verdad? Ahí un poquitico más atrás, en el versículo 33, él se encuentra con la muerte de Lázaro. Y dice Juan en el versículo 33, al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Eso lo hace llorar en el versículo allá 35. Entonces, Jesús no era extraño a las emociones, sobre todo una de sufrimiento y él sabía lo que venía, él sabía lo que le esperaba. Pasaron muchas cosas en esa noche. Desde antes, también acuérdense que en el capítulo 13, ahí de Juan, en el versículo 21, dice Jesús, hablando de la traición de Judas, dice 13:21, dicho esto, Jesús se angustió profundamente. ¿Okay? Entonces, las emociones no son solamente nuestras, de la gente, de los hombres. Las emociones son divinas. Por ejemplo, hablamos, lo que estaba diciendo Beto ahorita hace ratico, el amor. De tal manera amó Dios al mundo. Eso es una emoción fuerte, el amor, sentimiento. Entonces, nosotros, así como nosotros lo experimentamos, Dios también. Y en el momento del peligro, de lo que iba a venir, del sufrimiento, del dolor, Jesús se angustia. Jesús se angustia tremendamente y los escritores nos los dejan saber aquí. Mira cómo dicen los otros. Vamos a ver Mateo rapidito. Mateo 26. Esto entonces ya es en Getsemaní, ¿verdad? Ya en el Monte de los Olivos. Acuérdense que Getsemaní significa prensa. Están ahí como en donde están las aceitunas para hacer el aceite. Y eso se hace a prensa. Es como una presión fuerte. Y entonces Jesús está ahí también pasando por la misma experiencia, ¿verdad? Dice de depresión, de ansiedad, de angustia. Dice en el versículo desde el 36, Mateo 26, 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras que voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Él también está en la expectativa de la huida de los apóstoles, de la soledad. Él se va a quedar solo, solo completamente. Y está triste y angustiado. Versículo 38, acuérdense de esto. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Me siento morir. Eso hubiera sido anoche del jueves. Entonces, no podemos pensar en la cruz y en lo que Jesús hizo por nosotros como si fue simplemente, no, esa es mi obligación porque ese es el plan y eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense que aquí en el versículo con que empezamos, en Juan 12, 27, dice, ahora todo mi ser está angustiado y es que acaso le voy a decir al Padre, Padre, sálvame de esta hora difícil. Si precisamente para afrontarla he venido. Jesús sabía que ese momento era bien difícil, no solamente en la cruz, sino toda esa anticipación al sufrimiento. Le voy a pedir a Dios que me quite ese momento. Y por eso es que también aquí, entonces donde estamos ahorita en Mateo 26, dice en el 39, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Qué quería Jesús entonces? ¿Qué quería Jesús ahí en ese versículo? Él no quería pasar el trago amargo, porque es como nosotros. Tiene miedo, tiene angustia, está triste, lo van a abandonar, va a quedar solo.
sobre todo por nuestra culpa, se separa de su padre después de una eternidad perfecta. Y eso lo atormenta también. Eso lo angustia. Entonces Jesús, a pesar de que era Dios también, era hombre. Era hombre. Y estos días de pasión, de sufrimiento, de traición, son bastante difíciles para él. Miren lo que dice Lucas. Lucas le pone aquí un detalle que es muy importante. En realidad le pone dos en este pasaje, pero en Lucas 22, en el versículo 39, dice: Jesús salió de la ciudad y como es la misma historia, ¿no? El mismo acontecimiento. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia. Se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Se acuerdan en otra ocasión cuando el ángel se le apareció a Jesús? En momentos de tentación, de desierto, de hambre, de sed. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Qué le diría? Lo tocó, lo abrazó, le soba la cabeza, lo agarra, le dice: esto va a pasar, no te preocupes, tú vas a vencer. Tú eres el Dios, tú eres el rey. ¿Qué le diría el ángel? No sabemos qué le dijo. Pero llega el ángel para consolarlo, para estar con él, para fortalecerlo. ¿Por qué lo va a fortalecer? Se siente débil. Se siente que no quisiera pasar por el trago amargo. Versículo 44. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Eso tiene un nombre científico, eso lo pone Lucas porque es el médico, él es el que sabe de esa cosa. Y de tanto estrés, de tanta ansiedad, los vasitos capilares ahí se rompen y sale, no es que sale un sangrero tampoco, pero sale sangre, el sudor se mezcla. Eso hace que la piel se haga más débil, más sensible. Y a los golpes que iban a venir después, los hace más dolorosos. Sangra más fácil, se desgarra más fácil. A Jesús no le pegaron solamente latigazos en la espalda, le dieron donde caía, le dieron bofetadas, lo golpearon con el palito ese que le dieron de cetro, lo maltrataron. Pero entonces, lo que, lo que quiero que pensemos entre hoy y el domingo de resurrección también, es que Jesús sí pasó por ese momento de angustia y de tristeza profunda. Es una tristeza mortal, dice él. Sin embargo, acuérdense que en Juan 14, en el versículo 1, cuando él está prometiendo entonces una morada celestial, en la casa de mi padre hay muchas casas, hay muchas viviendas, y yo voy a preparar un lugar para ustedes. Yo siempre me imaginé esto como que, bueno, me voy a preparar, así como era la costumbre de esta época, que el esposo, el novio se iba y iba a construir la casa. Por supuesto, Jesús no necesita de eso. En estos días estaba pensando, oye, ¿será que la preparación de esas casas celestiales iban a ser en la cruz precisamente? Yo me voy a preparar, yo les voy a preparar un lugar. ¿Cómo nos va a preparar ese lugar? Muriendo por nosotros, sufriendo por nosotros, ya está hecho. Ya, él no tiene que construir nada ya.
pero sí tenía que morir, tenía que pagar el precio de nuestro pecado, que es la muerte. Y entonces en el 14:1 dice, no se angustien. ¿Qué tal? Estamos leyendo cantidades de versículos de diferentes formas que están. Jesús está angustiado, Jesús está triste, Jesús está ansioso, está estresado, está preocupado. No se angustien, les dice a los discípulos. Esa naturaleza de Dios, de amor, de preocuparse más por nosotros que por él mismo. Está clavado en la cruz, ve a su discípulo, ve a su mamá y los provee para los dos. Ve a los soldados, ve a la gente, los indiferentes, los acusadores y dice, perdónalo, Señor. Entonces, el hecho de que Jesús pasó por todo esto nos hace algo práctico que podemos hacer ahorita mismo. Es confiar en que Él entiende nuestras angustias. Estamos hablando ahorita con Chirley, que la niña la van a operar el 25. Tenemos cuántos hermanos enfermos, cuánta gente que necesita, la niñita de Cano que está enferma. Se preocupa uno, se angustia uno. Jesús sabe cómo es eso. Y cuando venimos, oramos, haz lo que tú quieras. Llora, ríete, póstrate. Preséntale tus emociones a Jesús. Y Él sabe, Él entiende, porque Él pasó por todo eso. En un día como hoy, ya estaba viendo la cruz. Ya estaba viendo el sitio donde lo iban a llevar allá. Ya estaba débil, ya no podía. Tanto, tantos latigazos, tantos golpes, tanto desgarre, tanta pérdida de sangre. Y lo cuelgan hoy. Mañana, sábado, está de reposo. Jesús estuvo de reposo todo el sábado, dormido. Y el domingo, no nos vamos a ver nosotros el domingo, aquí, pero sí nos vamos a ver con nuestros hermanos, con la iglesia. Y ya el domingo es el día en que sale la luz de la tumba, donde se abre la piedra, se mueve, donde Jesús resucita por el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y ese mismo poder actúa en nosotros. Todo es un proceso perfecto, planeado por Dios desde la eternidad. Pero en el momento en que se va a ejecutar, Jesús tiene miedo y se preocupa y se entristece y se angustia. Entonces lo vemos como Dios, por supuesto, Jesús es Dios. Pero lo vemos como nosotros, como un hombre también que sufrió para librarnos a nosotros del juicio, de la muerte, de la separación eterna. Le damos gracias a Dios por la cruz y por todo lo que hizo en estos días. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchísimas gracias. Te damos gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Te damos gracias por mandarlo a Él. Te damos gracias por la voluntad de nuestro Rey de venir a sufrir por nosotros. Te damos gracias por el sufrimiento tuyo, por ofrecer a tu Hijo ahí en la cruz para nuestro bien. Padre, no permitas que nos apartamos, que tus hijos abandonen, le den la espalda a este acto de amor tan grande, tan inmenso que tú has tenido con nosotros. Te amamos mucho, Padre, y te agradecemos por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por la cruz, por la muerte, por la victoria de Jesús
ahí en esa cruz. Te damos gracias por la resurrección. Nosotros tenemos fe, confiamos, estamos seguros que también vamos a resucitar un día para estar eternamente contigo, Padre. Te amamos mucho, Señor, y te damos las gracias. Te pedimos que bendigas a tu iglesia donde quiera que esté, y que bendigas a estos hermanos que estamos aquí todos reunidos, alabándote, queriendo conocerte, acercándonos a ti. Te pedimos entonces la bendición y te damos las gracias a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios los bendiga.